El primer ministro de Eslovaquia acaba de presidir una reunión del gobierno en la ciudad de Handlová. Hay un grupo de ciudadanos detrás de una valla a los que se acerca a saludar. Uno de ellos le dice que se acerque, le va a dar la mano y de repente saca una pistola. Recibe 5 tiros y ahí es cuando empieza el caos. El atacante es inmediatamente neutralizado por los guardaespaldas, por el equipo de seguridad del primer ministro, mientras que intentan evacuarlo a toda prisa y arrastrándolo hacia su coche oficial. Dada la gravedad de las heridas y como necesita una intervención bastante rápida, se le traslada a un hospital en helicóptero donde tiene que ser operado durante horas. Un intento de magnicidio en el corazón de Europa. ¿Qué es lo que hay detrás de este atentado? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 17 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Robert Fico, escrito Fico, está vivo, pero está muy grave. Es el primer ministro, por cuarta vez, de Eslovaquia. Eslovaquia es un país centroeuropeo, pequeño, de 5,5 millones de habitantes y miembro de la Unión Europea. Mi compañero Xavier Colás está allí, en Eslovaquia, es el enviado especial del Mundo. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos. Xavi, a pie de calle, donde te encuentras ahora mismo, unas horas después, además del primer gran intento de magnicidio a un líder político europeo en más de 20 años, por cierto, ¿cómo respira el país? ¿Cómo respira la gente? Porque políticamente está en un cambio de presidentes, además, no de primer ministro, de presidentes. Socialmente imagino que lo que reina es la conmoción, pero entiendo que detrás de esto hay además un clima, un contexto muy, muy concreto. Sí, la verdad es que el país está conmocionado. Alguna persona ha escrito en redes sociales: es el día más triste de la historia moderna de Eslovaquia. Y eso que al final el primer ministro ha sobrevivido al ataque. Pero en la mente de algunos eslovacos se presenta lo sucedido como el punto y seguido de un párrafo que se había empezado a escribir hace muchísimo tiempo. Desde hace años la tensión política en este país ha ido creciendo por determinadas circunstancias, entre otras por el hartazgo y la insatisfacción de algunas capas de la población con los resultados económicos y también con la gestión que los propios partidos políticos han hecho de esa insatisfacción. También por los bandazos que ha ido dando la clase política, incluido el primer ministro, polarizando, digamos, la sociedad de alguna manera, contribuyendo a que la pelea política se superponga al examen de los resultados. Todo el mundo ha participado de alguna manera, los partidos, los del gobierno, los de la oposición, los medios de comunicación, también la sociedad, que ha bendecido de alguna manera ese enfoque, devolviendo al poder a Fico, y al final esa olla a presión, lo que nadie esperaba es que desembocase en algo tan injustificable como el intento de asesinato que hemos tenido en Eslovaquia. El autor del atentado se llama Juraj Chintua, tiene 71 años, es poeta jubilado, exguardia de seguridad de un centro comercial. Xavi, ¿qué es lo que sabemos de él? Y sobre todo también de por qué actuó, ¿no? De las motivaciones. Porque sabemos, entre otras cosas, que actuó solo y sabemos que lo hizo, dicen, por motivaciones políticas. Bueno, la apuesta más importante que ha hecho la policía es que se trata de un lobo solitario, es decir, no hay una organización detrás. Y por lo que ha trascendido en las últimas horas, este señor estaba en bastante desacuerdo con algunas líneas de la política gubernamental del primer ministro. Se había quejado en algunos vídeos que han trascendido en redes sociales sobre lo que había hecho con algunos medios de comunicación y también con algunas medidas referidas a la aplicación de la ley. Se trata de una persona con licencia de armas
y parece que bueno, una determinada secuencia de acontecimientos en su cabeza es lo que le ha llevado a cometer este intento de magnicidio del que todavía no sabemos todo, desde luego. But very openly, I declared today that Slovakia will not belong among those countries that will support Ukraine militarily. We will support with everything. Este es el cuarto mandato de Fico como primer ministro desde finales de 2023, del año pasado. Es un viejo conocido de la política eslovaca, la ha dominado además buena parte de las últimas 2 décadas, dando todo tipo de bandazos, hasta incluso ideológicos. Hay algo que se repite sobre el primer ministro, Xavi, y es la alargada sombra, digamos, de Vladimir Putin, de Rusia, sobre él, sus posiciones bastante blandas con el Kremlin. Bueno, es un populista, lo llaman el Trump centroeuropeo, y su postura ante la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 entronca con eso. Es un hombre que sublima la fuerza por encima de la ley, aunque luego después pose como una persona que lo que quiere es negociaciones y paz. En realidad, lo que alguna vez ha puesto encima de la mesa es que lo que tiene que hacer Ucrania es renunciar a territorios para así poner fin al conflicto, aunque ni siquiera está claro qué territorios serían suficientes para poder poner fin a ese conflicto, teniendo en cuenta que los planes iniciales de Vladimir Putin fueron tomar Kiev y descabezar al gobierno, ¿no? Entonces entronca con esa insatisfacción respecto a las políticas conjuntas. Es una insatisfacción que ha brotado en muchos países, no solo en Europa Central, sino también, por ejemplo, en el Reino Unido, y así lo vimos con el Brexit, ¿no? Entonces aquí se traduce en ese tipo de enfoques, de por qué tenemos que estar ayudando a, en este caso, Ucrania, si en lugar de eso, según nuestro paneslavismo o visión paleoimperial, algo nos dicta que se podría suceder de esta manera, ¿no? Es decir, Kiev agachando la cabeza ante la vieja metrópoli de Moscú y poniéndose así fin a la guerra. ¿El atacante tiene algo que ver con todo esto? Es un hombre, en resumen, que durante toda su vida ha estado mezclado, aparte de movimientos literarios, el atacante Cibula ha estado mezclado con movimientos paneslavistas, partidarios de sublimar la identidad eslava del país por encima de la construcción europea. Movimientos prorrusos, al fin y al cabo, aunque es verdad que en algunos de los movimientos prorrusos en los que él militaba, por ejemplo, en el año 2016, pues después de la invasión a gran escala de Ucrania se desarticularon, ¿no? Había un totum revolutum ahí y poco a poco ha ido desembocando en lo que hemos visto. Pues esto es lo que sabemos en este momento del intento de magnicidio de este lamentable atentado que se ha producido contra el primer ministro de Eslovaquia. Xavi, gracias. Un saludo a todos, un abrazo. En Europa Occidental, el último gran magnicidio fue el del primer ministro sueco Olof Palme, y desde el final de la Guerra Fría, todos los que han tenido lugar en el continente se han producido en territorios bajo el control de Rusia, como Chechenia, por ejemplo, o en territorios próximos a Rusia, como Armenia o Serbia. Fico es uno de los líderes de los 27 países miembros de la Unión Europea. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Pablo, tú ves pasar por Bruselas a todos los primeros ministros, todos los líderes de los países de la Unión. Cuéntame un poco cómo es el eslovaco en este caso y qué imagen se tiene de él también en Bruselas. Esto creo que es bastante importante en este caso, porque hablamos de un hombre que ha dado bastantes bandazos, lo decía, inmerso además en este momento en una deriva totalmente iliberal y populista, y además con muy pocos amigos en Bruselas. A ver, es un personaje, desde todo el respeto para un primer ministro, es un personaje de segunda fila. Es un país pequeño, es alguien que está repitiendo poco a poco los pasos de Viktor Orbán, es decir, un líder, en el caso de Orbán, que en la época final del comunismo era un líder liberal que contribuía a la caída del comunismo y en defensa de la democracia, y se fue no solo derechizando, sino en una deriva iliberal. A Fico le ha pasado lo mismo desde posiciones socialistas. Lo expulsaron los socialistas europeos en septiembre-octubre, cuando llegó por tercera o cuarta vez al poder, ya ha sido primer ministro antes, por esa deriva. Entonces es un líder de segunda fila en ese sentido,
que va repitiendo los pasos de Orbán, pero que no se atreve a ir como él, que lo hace en el electorado local, siempre carga contra Ucrania, contra la ayuda a Kiev, simpatizando con Rusia, contra los medios de comunicación, contra las ONGs, pero luego cuando llega a Bruselas a la hora de la verdad, ni él, ni sus embajadores, ni nadie se atreve a ir al choque como si hace Hungría. Dadas las posiciones de Fico de haberse consumado el magnicidio, habría dado munición a Vladimir Putin para culpar a Occidente, pues, de estar detrás, ¿no?, de este ataque. Pero lo que hemos visto ha sido a todos los líderes europeos condenar, además, enérgicamente este atentado. Claro, aquí hay una cuestión que no podemos olvidar, y es que estamos a poco más de 3 semanas para las elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y el tono y la rapidez de la respuesta evidencia la gravedad de la situación, por las elecciones y por una especie de clima que hay ahora mismo en Europa. Pablo, ¿hay miedo realmente en Europa a que esto sea una especie de punto de partida de una espiral de violencia? Puede haber alguien tentado de pensar que esto es un problema de Eslovaquia. En 2018 murió asesinado un periodista que investigaba a la mafia italiana en el país. Eso hizo que cayera el gobierno de Fico porque alguno de sus colaboradores había tenido relación con empresarios de esa mafia. Entonces, la muerte de un periodista, ahora el tiroteo, podría pensarse que es una cosa muy circunscrita a un país, democracia más joven, pero no es el caso. La salida en tromba, en bloque de todos y cada uno de los líderes europeos, de las instituciones de la OTAN, demuestra que hay preocupación. Después de los ataques violentos a políticos en Alemania, después de las amenazas que en la propia Eslovaquia hizo que se retirara la expresidenta rival de Fico. Hemos visto políticos en Países Bajos, incluso la hija de los reyes, que está oculta por cierta violencia y no pueden hacer una vida pública. Hay un clima de hostilidad, de crispación, lo hemos visto en manifestaciones violentas, en las protestas agresivas de los agricultores. Hay mucha violencia en el ambiente, hay mucha intranquilidad y aunque no es un fenómeno generalizado y no está asociado directamente con las elecciones europeas, que no dejan de ser 27 elecciones nacionales, todo ese clima preocupa mucho y eso explica esa reacción sin precedentes de todos y cada uno de ellos. No solo por el brutal atentado, sino porque tienen la sensación de que esta violencia se puede ir de las manos y lo que ha pasado en Eslovaquia, alguien puede seguir los mismos pasos en cualquier otro país. Y de ahí la preocupación que hay ahora mismo en Europa con esta situación. Pablo, gracias por estar hoy con nosotros en El Mundo al Día. Siempre que quieras. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio en las que, como sabes, tienes la opción de suscribirte. Xavier Colás y Pablo Suances han hecho posible este episodio. Nosotros volvemos el lunes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.